e hijos de Dios. Ahí está el título, por ahí no está, no importa. Esclavos y amigos de Cristo e hijos de Dios. La condición para ser amigo e hijo de Dios, amigo de Cristo, hijo de Dios, ¿cuál es? Ser esclavo primero. Es una palabra que no nos gusta y una condición que tampoco nos gusta. Pero no nos damos cuenta que sin Cristo somos esclavos del pecado. Y a veces no reconocemos eso, que somos esclavos del pecado sin Cristo. Vamos a Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está el famoso versículo que le gusta tanto a los testigos contra Jehová. Declara que Cristo es el verbo de Dios. En griego es logos. En el concepto filosófico de los griegos, y como también lo usaban los judíos, logos significa la razón, el pensamiento de Dios. Por eso a Cristo se le llama la palabra viviente, la palabra encarnada. El pensamiento de Dios expresado en palabras, y esa palabra hecha carne, hombre, es Cristo. Si la Biblia es la palabra de Dios escrita por santos hombres, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, Cristo es la palabra viviente de todo lo que es Dios. Es Dios mismo. Es la suma de la revelación. Es creador, es vida, es luz. Esa es la declaración. Aceptar y vivir sometido a la palabra viva de Dios, a Cristo, es para salvación, vida eterna y gloria para Dios. Rechazar la palabra viva, Cristo, es condenación para muerte eterna y también es para la gloria de Dios. Y ese es un tema, no hay términos medios. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y aquel que no ha creído, no es el unigénito, ya está condenado. Como que no hay un área así neutra para pensarlo un poco. Decir, ¿creo o no creo? ¿Voy o no voy? ¿Será cierto? No. O cree o no cree. Y hay dos caminos nomás, no hay más. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un llamado, el llamado de Cristo, que exige a cada creyente ser santo, como Él es santo, lo cual exige obediencia, hermano. El crecimiento en Cristo es obediencia, es completa dependencia de su palabra. Y someterse a su palabra viva, hecha hombre. Vamos a ver Lucas 9, 34, 35. Y aquí está el primer mandato. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor a él. Temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Este oíd no es decir, escúchenlo y después piénsenlo. No, este oíd es un sentido de obedezcan. Oigan y hagan lo que él les dice. Ese es el sentido de oír ahí. Entonces, obediencia absoluta, que es completa sumisión. Entonces, por obediencia, somos esclavos de Cristo, del Señor Jesús. Por conocimiento y revelación, somos amigos de Cristo. Y por la fe en Cristo, sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Pero usted no puede ser amigo de Cristo, ni hijo de Dios, si primero no es esclavo, sometido completamente a Cristo. Esa es la condición.
del cristiano. Ese es el llamado. El cristiano es esclavo. ¿Y cómo está escrito en la Biblia? Siervo, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia entre el esclavo y el siervo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál puede ser la diferencia entre un esclavo y un siervo? El siervo hace un servicio, tiene una relación con su dueño o con su patrón, jefe o dueño de servicio. Cuando terminó el servicio, cada uno por su lado. Es siervo nomás. Y el esclavo es una propiedad del dueño. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento y en varios pasajes aparece siervo? Porque en el original griego aparece la palabra doulos, y doulos es esclavo. En el entendido griego todo el mundo entendía que era esclavo, uno que pertenecía a un dueño de una propiedad. Era esclavo de la casa, esclavo en el campo, esclavo para criar los hijos, pero era esclavo. Y la palabra era doulos. Y encontré una explicación de un pastor que dice que por ahí, por 1500, los traductores sacaron la palabra esclavo y la pusieron siervo. No pusieron directamente de doulos a esclavo, sino siervo. ¿Por qué? Porque la esclavitud era odiada. Y quedó así, siervo. Están los siervos de la Cleva en Europa, que no eran medio esclavos nomás. Pero en el término griego, esclavo, eso ya era dura. Y le cambiaron la palabra, y eso es lo que tenemos por siervo. Pero el original es doulos, que se traducía en los primeros tiempos, todo el mundo entendía que hablaba de esclavos, somos esclavos de Cristo, y amén, y todos daban gloria a Dios. Hoy día alguien dice, somos esclavos. Hermano, en Cristo somos libres, perdóneme. ¿Ah? Tenemos la libertad, no sé qué libertad, pero tenemos libertad. Pero la Biblia dice que somos doulos, esclavos. Entonces, Romanos 1:1. Pablo, siervo, y ahí tendría que decir Pablo, doulos, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mensajero, apartado para el evangelio de Dios. ¿Se fija? Pablo no tenía vergüenza de escribirse doulos, porque esa fue la palabra que después cambiaron por siervo. Ahora uno podría pensar, bueno, Pablo es un hombre consagrado, era un apóstol, yo creo que tenía que ser un esclavo de Cristo. Pero, y después dice, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Vamos a ver, segunda de Timoteo 2, 23, 24. Aquí hay otro término. El consejo del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Por qué? El esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, etc. Y aquí está el concepto completo. Esclavo del Señor. Y el Señor es una palabra que viene traducida del griego kurios, con cada kilo, kurios. Y kurios significa el supremo, el dueño, el amo, el patrón. Entonces, ¿cómo diría ahí? Porque el esclavo del amo no debe ser contencioso. Pero eso es para los pastores, para los apóstoles, no es para todos. ¿Usted es siervo del Señor? ¿Somos siervos del Señor? Ahí estamos. Esa es nuestra clasificación.
esclavos de curios, esclavos del amo. ¿Mm? Todo. ¿Mm? Y esto habla de qué? De sometimiento total, ¿cierto? Veamos Lucas 6:46. Aquí lo enseña el Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me decís que soy el amo, el dueño, vuestro Señor, vuestro patrón, pero no me obedecen? Aquí por contraste podemos entender que el Señor tiene que ser simplemente obedecido. Pero si dice Señor, Señor, pero no lo obedecen, quiere decir que no es su Señor. ¿Mm? ¿Y qué hace Cristo? Lo desecha. ¿Mm? Es claro eso. Cristo es mi Señor, pero no obedecerle, no someterse, es mentirse a sí mismo. ¿Mm? Como los cristianos que dicen, sí, yo creo en el Señor es el Señor, el Curio, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Mm? Ya, pero hoy día no ir al culto porque no tengo ganas. ¿Y qué dice el Curios? Congrégate. ¿Mm? Bueno, el Señor, yo creo en el Señor, pero hoy día no leo la Biblia porque tengo que hacer. ¿Qué dice? Lee mi palabra, sigue mi consejo. Es que eso es muy difícil obedecer, eso es para los pastores, para los diáconos, pero no para mí, pues yo todavía tengo que pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo es Señor? Si le obedezco lo que a mí me da la gana obedecer, eso es rebelión. Ese es un esclavo rebelde. O tal vez es esclavo del pecado y no es esclavo del Señor. ¿Entiendes? Y cuando el Señor le dijo a los judíos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién? Aquel que hace la voluntad, obediencia. Aquel que se somete a lo que dice mi Padre. ¿Mm? Entonces, el tema es, yo obedezco a Cristo porque soy esclavo de Cristo. ¿Mm? Y se somete a la voluntad de Cristo no para hacer mi voluntad o nuestra voluntad. El crecimiento espiritual se trata de eso, hermano. Cuando yo les he dicho a varios hermanos, se trata de depender cada día más de Dios, significa depender de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo, no mi voluntad en todos los aspectos de mi vida, en el aspecto familiar, en el aspecto sentimental, en el aspecto laboral, en la convivencia social. Buscar y entender qué dice, qué debo hacer, cómo debo comportarme, cómo pensar, cómo sentir. Porque el esclavo es eso, hermano. El esclavo está ahí atento a lo que diga el dueño. El esclavo no tiene derechos, no tiene opinión. Está al servicio 24 horas sobre 24 horas toda su vida. Esa es la vida cristiana, hermano. El esclavo siempre obedece y busca agradar a su dueño. Esa es la vida cristiana. Y a eso estamos llamados. Y esa es nuestra bendición, hermano. Porque a veces, mira, no, que esclavo, no, dura debe ser esa cuestión. Pero hermano, nosotros somos esclavos por amor, por el amor de Cristo. Y se nos olvida eso, que Cristo pagó nuestra maldición muriendo por nosotros. ¿Ve que somos mezquinos? Pensamos, no, eso es esclavo, pero Cristo murió por nosotros. ¿Y tenía obligación de morir por nosotros? No. Fue un acto de amor de Dios. Entonces,
Someter nuestra vida y persona a la palabra escrita. Esa es nuestra bendición. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya, mire, nuestra alma es de Dios y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿cierto? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual no sois vuestros. Es el esclavo, ya no somos nuestros. Ya no soy de mí. Ya no puedo decidir por mí. Tengo que tomar en cuenta a mi Señor, que es Cristo. Porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprados. Los esclavos se compran todavía. Y nosotros espiritualmente hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y el apóstol Pedro, ¿qué dice? Nosotros hemos sido comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Ese es el tema, mi hermano. Cuando dice, yo soy de Cristo, bueno, somos comprados. Y significa que soy esclavo. Y que mi vida ahora debe ser para servir a mi Señor. Y no de los dientes para afuera. Si es así, no he entendido de qué me salvó. Pero cuando yo he entendido de qué me salvó y que lo hizo por pura buena voluntad y amor, uno lo sirve agradecido. El gozo de servir al Señor. Lo que sea. Porque Él es mi Señor. La palabra del Señor. Repitamos, 1 Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23. Por